La Segunda Guerra Mundial vio desfilar algunas de las más avanzadas piezas de tecnología armamentística. Fusiles, aeronaves, submarinos, bombarderos, sistemas antiaéreos y, por supuesto, tanques del más alto nivel recorrieron el territorio europeo para enfrentarse en lo que ha sido el mayor conflicto bélico de la historia. Obviamente, la Unión Soviética, uno de los grandes titanes del siglo XX, dio a luz a algunas de las armas más avanzadas, cortesía de las mentes de sus talentosos ingenieros. Hoy nos toca hablar de una de esas creaciones. El tanque T-34 entró en servicio a finales de la década del 30 y se convirtió en uno de los mayores enemigos que el ejército nazi debió enfrentar durante su campaña en Europa. Su devastadora potencia de fuego, una armadura casi impenetrable y gran maniobrabilidad hicieron de este carro de combate una verdadera máquina asesina que pasó por arriba a las fuerzas alemanas, tanto en el sentido metafórico como en el literal. Hoy en Historia Militar analizaremos las distintas características de esta bestia de metal, así como algunas de sus hazañas. Todo esto para responder una pregunta bastante antigua. ¿Fue el T-34 el mejor tanque que combatió en la Segunda Guerra Mundial? Ahora sí, prepárate para viajar en el tiempo. El tanque T-34 representó un enorme avance para las fuerzas terrestres soviéticas en cuanto a poder de fuego, movilidad y defensa. Su longitud era de 6.8 metros, poseía 3 metros de ancho y otros 2.4 de altura. Este titán tenía un peso total de aproximadamente 26 toneladas, lo que es casi el doble que los tanques rusos de la serie BT, modelo que lo precedía. Pero a diferencia de los vehículos de la serie BT que contaban con cañones de 45 milímetros, el T-34 poseía un intimidante cañón F-34 de 76.2 milímetros, capaz de inclinarse hasta los 32 grados. Esto le daba una ventaja crucial en cuanto a la maniobrabilidad ofensiva en comparación con diseños anteriores e incluso frente a sus rivales. En las primeras versiones del T-34, las cuales fueron lanzadas en 1940, el vehículo empleaba un cañón L-11 de 76 milímetros. Ese dispositivo no solo tenía una vida útil muy corta de apenas 150 disparos, sino que ofrecía una efectividad muy baja. Si bien el L-11 podía considerarse como una mejora en cuanto a sus versiones pasadas, su complicado diseño presentó varios problemas cuando fue puesto en acción, por lo que al cabo de tan solo un año se optó por reemplazarlo por el F-34. El nuevo cañón poseía una mejor balística y un diseño más sencillo que no era tan propenso a atascos. Evidentemente fue una decisión acertada, ya que ese armamento se mantuvo vigente por varios años, recibiendo actualizaciones como la capacidad de disparar proyectiles con núcleo de tungsteno macizo, los cuales podían penetrar el blindaje frontal de los míticos tanques Panta y Tiga. Hablando de poder destructivo, el arma del T-34 podía penetrar placas de 92 milímetros de espesor a una distancia de 500 metros, por lo que esta bestia rusa era señal de peligro para cualquier tanque enemigo que se cruzara en su camino. En materia de carros de combate, la distancia a la que pueden infligir daño letal sobre sus rivales es clave. Es una ventaja que te permite atacar sin ponerte a la merced del fuego enemigo. En cuanto a su armadura, el tanque T-34 soviético contaba con placas de 47 milímetros de espesor en su parte frontal, de 45 milímetros en los costados y parte posterior del casco y de 65 milímetros para la zona frontal de la torreta. Más allá de una cuestión de medidas, lo revolucionario de este carro de combate fue su ingenioso y económico diseño en términos defensivos. Las placas de blindaje frontales se encontraban inclinadas a 60 grados. Esta característica duplicaba el grosor antes mencionado en ese sector, por lo que cualquier tipo de proyectil que impactara contra ellas debía tener un enorme poder de penetración, y aún así no aseguraba la destrucción de esta mole. Comparado a los tanques enemigos, el vehículo soviético estaba en clara ventaja a la hora de la acción. Por su parte, los Panzer I y Panzer II que poseía el ejército alemán contaban con un poder de ataque bastante menor y una armadura más ligera, por lo que el combate directo solía culminar con una victoria para los rusos. Otros tanques alemanes que tampoco presentaron obstáculo para los soviéticos fueron los Panzer IV, Panzer 35T y Panzer 38T.
Durante el invierno de 1942, los T-34 volvieron a demostrar su ventaja frente a los germanos, gracias a su capacidad de moverse sobre el fango y la nieve sin quedarse atascados, propiedad que las maquinarias alemanas no poseían. La infantería nazi, que en ese momento estaba armada con cañones antitanque PaK-36 de 37 milímetros y PaK-38 de 50 milímetros, no tenía medios efectivos para detener a las fuerzas terrestres soviéticas. Lamentablemente para los rusos, el tanque T-34 presentaba algunas desventajas. Su interior apenas poseía espacio para los 4 tripulantes de la nave y no contaba con una cúpula para el comandante, lo que generaba una considerable disminución en el rango visual de un puesto clave. Además, la falta de materiales y capacidades de producción en masa provocaban que este vehículo fuera un bien escaso. La suerte sonreía todavía a los alemanes, ya que poseían una ventaja numérica. Inicialmente, el poco entrenamiento de los soldados y la carencia de una estrategia clara por parte de los soviéticos causaron que el T-34 sufriese varias derrotas. Esto cambió durante la batalla de Moscú, cuando el general Georgi Zhukov organizó a los escasos T-34 en escuadrones autónomos y mejoró el entrenamiento de sus tripulaciones, haciendo más efectiva la labor de los tanques. Obviamente, estas desventajas se vieron acentuadas por el ritmo que supone una guerra. La industria bélica soviética fue llevada a su límite e incluso estuvo a punto de desmoronarse tratando de mantenerse a la par de las necesidades del Ejército Rojo. La fábrica donde vio la luz por primera vez el T-34 debió ser trasladada a los montes Urales por miedo a que un ataque alemán destruyese las instalaciones. Durante el transcurso de la guerra, se revelaron también varios reportes de soldados rusos que evidenciaban algunas fallas técnicas en los tanques. Por ejemplo, debido a su espacio reducido, en caso de un incendio o impacto, la estructura se transformaba en una trampa mortal para sus pasajeros. La presión sobre los ingenieros por solucionar, innovar y mantener un flujo de producción acelerado volvía imposible la realización de estos vehículos de manera adecuada. Al final del día, podemos concluir que el T-34 fue una maquinaria de avanzada para su época. Tenía un gran balance entre poder de fuego, capacidades defensivas y maniobrabilidad, lo que significó no solo una proeza de la ingeniería militar, sino también un obstáculo enorme para las fuerzas de Hitler. Basándonos en estas características, es posible afirmar que el arma rusa fue el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial, aún incluso con sus falencias. Llegamos al final de este video y más allá de nuestra conclusión, queremos preguntarte: ¿consideras que efectivamente el T-34 fue el mejor carro de combate que recorrió los campos de batalla europeos? Segunda Guerra Mundial, 1944. Año difícil para el Tercer Reich. La derrota alemana era casi inminente y los planes de Hitler se encontraban cada vez más cerca de ser arruinados por las fuerzas aliadas. Durante los enfrentamientos en el campo de batalla, la Alemania nazi solo podía defenderse y dejar de lado sus intentos por tomar una posición ofensiva. Pero ¿qué pensarías si te dijera que existió un elemento que podría haber cambiado por completo aquella situación y con ello el rumbo de la historia? Se trata del Sturmtiger o Sturmpanzer 6, un importante cañón de ataque alemán que, a pesar de su experiencia de combate limitada, llegó a demostrar que poseía el potencial necesario para transformar las reglas del juego a favor de la Wehrmacht. Todo esto si no hubiera llegado demasiado tarde. Quédate con nosotros porque en el siguiente video te contaremos las características fundamentales de este icónico tanque que tuvo un papel determinante durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás listo? Pues entonces comencemos. Los tanques de guerra fueron evolucionando a lo largo de la historia, transformando sus apariencias y funciones dentro del terreno de combate. Al principio poseían el objetivo de atacar posiciones fortificadas, hasta que finalmente su papel evolucionó al de asumir el puesto de caballería en el campo de batalla. La idea era simple: tomar un gran cañón de artillería y montarlo en un tanque pesado. De esta manera se construyeron máquinas de una apariencia extraña en algunas ocasiones, pero sumamente devastadoras, como el caso del famoso y letal Sturmtiger. Empecemos recorriendo un poco de su historia.
Luego de la derrota alemana en la batalla de Stalingrado en 1943, la Wehrmacht comenzó a sentir la gran necesidad de contar con un arma adecuada para apoyar a la infantería y que además fuera capaz de disparar una gran cantidad de alto explosivo con el objetivo de derribar incluso las murallas más fuertes. En aquel entonces los tanques existentes no contaban con la munición conveniente para ocasionar efectos destructivos similares a los de las descargas de artillería, y las armas utilizadas carecían de poder suficiente para destruir posiciones enemigas sumamente protegidas. Es en este contexto que se construye el Sturmtiger, en una solución prometedora que haría que el ejército alemán fuera aún más temible. Cuando el Sturmtiger irrumpió en la escena durante los últimos meses de la guerra, Alemania libraba una guerra mayormente defensiva en la mayoría de los frentes. Allí los Sturmtiger demostraron ser excelentes armas de protección, difíciles de destruir excepto con ataques aéreos o bombardeos de artillería. El cañón de asalto fue fabricado a partir del chasis del Tiger I y armado con un mortero naval, el cohete RW-61 de 380 milímetros. A mediados de 1944, por órdenes de Hitler, los únicos chasis que podían destinarse al Sturmtiger eran los que volvían desde el frente para su reconstrucción. Fue así como el frontal del chasis del Tiger se cortó y se adaptó a una gran superestructura blindada. Este compartimento de combate contenía el mortero y protegía tanto a la tripulación como a la munición. Antes de seguir con su descripción, es interesante pensar que solo se fabricaron 18 unidades del gigante entre agosto y diciembre de 1944. Sin embargo, a pesar de contar con tan pocas máquinas producidas, este vehículo hizo historia. Sus impresionantes características lo transformaban en un objeto fundamental y temido durante los enfrentamientos. El enorme tanque contaba con placas de blindaje de hasta 150 milímetros de grosor. Esto hacía que los proyectiles enemigos fueran desviados al momento de impactar y que no pudieran penetrar su resistente armadura. Tanto era así que incluso si algún proyectil lograba perforar la superficie inclinada, era casi imposible que atravesara las placas reforzadas. Esta cualidad lo volvía inmune a casi todas las armas convencionales encontradas en el campo de batalla. Ahora ingresemos a espiar su interior. El Sturmtiger contaba con una ametralladora MG-34 en la parte delantera de la unidad. En el centro se encontraba ubicado el famoso mortero, en un engranaje esférico y protegido por un escudo. Si alguna tropa de infantería tenía el valor de acercarse al cañón autopropulsado para colocar explosivos o sabotear las pistas, la tripulación dentro del vehículo podría defenderse con la ayuda de aquella poderosa arma. De hecho, el proyectil podría perforar hasta 2,5 metros de hormigón armado, haciendo casi imposible que una posición enemiga prevalezca después de ser golpeada. A la izquierda del mortero se colocaron 3 visores con una cubierta blindada que podía quitarse cuando era necesario desde dentro por medio de 3 cerrojos. Y como si todo eso fuera poco, a cada lado del compartimento de combate había un espacio destinado para armas personales que permitían a la tripulación repeler los ataques de infantería. Pero no todo fue bueno para este cañón, pues aunque la superestructura era bastante espaciosa, el tamaño de los proyectiles del mortero implicaba que solo 14 de ellos pudieran almacenarse en su interior. Debido a esta limitación de su equipamiento, si se quería garantizar un rendimiento adecuado, cada descarga debía ser cuidadosamente planificada con anticipación. Sin embargo, esto no impidió que se lanzara al campo de batalla y comenzara su icónico recorrido. En lo que se refiere a la incorporación del Sturmtiger dentro de los combates, un par de prototipos de unidades fueron llevadas apresuradamente al frente de batalla durante el levantamiento de Varsovia de 1944, la mayor rebelión civil contra la Alemania nazi. Allí este vehículo se convirtió en una solución ideal al momento de enfrentar la fuerte resistencia enemiga que se ocultaba en áreas urbanas densas y en edificaciones sumamente reforzadas. En aquella ocasión, un gran número de edificios en Varsovia fueron arrasados gracias a la abrumadora potencia de fuego del Sturmtiger, y las tropas polacas no tuvieron la capacidad suficiente para contrarrestar la fuerza del vehículo blindado. Después de su papel crucial en el levantamiento de Varsovia, el Sturmtiger entró en acción en los momentos más significativos de los esfuerzos finales de la Wehrmacht para defender Alemania,
y se convirtió en su protagonista indiscutible. Los aliados terminaron de probar el poder altamente destructivo del gigante en 1945, cuando la unidad de combate que se encontraba bajo el mando del capitán von Gottberg se enfrentó a unos Shermans M4 aliados. En aquella ocasión, los tanques Sherman estadounidenses quedaron fuera de combate tras ser completamente machacados por los Sturmtiger. Sin embargo, el increíble cañón no fue suficiente para vencer a los aliados. Esto se debe a algunas características poco favorables propias del vehículo. Por ejemplo, el altísimo consumo de combustible del tanque de alrededor de 7 u 8 litros por kilómetro. Esto era una gran desventaja si tenemos en cuenta la escasez de combustible que afectaba a los ejércitos en aquellos momentos. Además, se puede mencionar la lenta velocidad de carga y apunte de su arma. El mortero cohete era bastante inexacto en su alcance máximo, pues al consumirse el propulsor, el centro de gravedad cambiaba y generaba una rápida pérdida de exactitud del proyectil. Sin embargo, dada la situación de la guerra en el tiempo en el que el Sturmtiger entró en el campo de batalla, frecuentemente se utilizó como arma defensiva, sin posibilidades de desempeñar el papel para el que había sido realmente concebido. A pesar del fracaso del imponente cañón de asalto, a una de las unidades se le atribuye haber logrado una hazaña increíble durante la feroz batalla por el puente de Remagen en marzo de 1945. Según dictan los informes alemanes, un Sturmtiger que operaba cerca de Düren golpeó a un grupo de tanques Sherman y destruyó a 3 de ellos con un solo disparo. Esta increíble historia fue cuestionada muchas veces y nunca fue confirmada por las autoridades aliadas. Sin embargo, no se puede negar el hecho de que el poderoso Sturmtiger contaba con la potencia y el alcance necesarios para lograr una hazaña como esta. Como tampoco se puede negar su inolvidable participación en la guerra y el gran temor que causó en sus enemigos. De esta manera llegamos al final de nuestro video y queremos agradecerte por acompañarnos hasta acá. Nos reencontramos en el siguiente episodio de Historia Militar.